Muy buenos días a todas y a todos los participantes de este segundo Congreso Internacional de Matemática Educativa que el día de hoy me distinguen con su acompañamiento. El día de hoy tengo el agrado de compartir con ustedes los primeros resultados de una investigación que venimos realizando en una universidad tecnológica mexicana. La investigación actualmente se encuentra en proceso, dando inicio en el 2014 y esperamos concluir la fase de campo durante lo que resta del año 2016. Es así como me permito mostrar los hallazgos preliminares de lo que hemos denominado transposición interna de las matemáticas, un acercamiento a la práctica docente. Como en muchos niveles educativos en México, en las universidades tecnológicas tenemos cerca de 10 años trabajando con el enfoque basado en competencias, en donde se supone garantizamos específicamente en matemáticas la aplicación de los saberes a otras áreas del conocimiento para resolver y plantear soluciones a problemas de índole técnico del sector productivo o problemas teóricos de las materias de la formación académica. Sin embargo, sigue siendo común la queja tanto de los profesores como del sector productivo que nuestros estudiantes enfrentan problemas para la transferencia de los conocimientos matemáticos. Existen infinidad de posibles explicaciones a este fenómeno. Sin embargo, en esta investigación se tiene la postura que el docente, ahora denominado facilitador, a través de su práctica docente impacta directamente sobre el desarrollo de las competencias matemáticas en los estudiantes. En consecuencia, nos ha interesado indagar cómo el facilitador de matemáticas, a través de su práctica, influye en la adquisición de los saberes matemáticos y desde luego en su transferencia a otras áreas del conocimiento. En concreto y en términos de Chevallard y Camarena, buscamos explicar el proceso de transposición interna y el proceso de la transposición contextualizada. Para ello, hemos tenido que acotar la investigación al estudio de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales en el contexto de un balance de materia. Lo anterior se ha decidido ya que de acuerdo con los mismos egresados y el sector empleador, es a través de este saber matemático como pueden resolverse muchos de los problemas técnicos a los que se enfrentan los egresados de forma cotidiana. Para la realización de la investigación y desde luego para poder explicar los resultados acordes al objetivo de investigación, hemos recurrido al marco teórico de la transposición didáctica desarrollado por Chevallard, enfocándonos específicamente en la transposición interna, que es la actividad cognitiva realizada directamente por el facilitador, y como la investigación se realiza en un contexto específico, se ha incorporado a la matemática en contexto de las ciencias como marco de referencia. Finalmente, al buscarnos aproximar al actuar del facilitador en su práctica docente, recurrimos a las categorías del análisis didáctico del conocimiento, propuestas desde el 2005 por Schulman y Grossman. Se atiende específicamente las categorías de análisis de conocimientos disciplinares, los conocimientos de la didáctica específica, los conocimientos del estudiante y hemos incorporado una cuarta categoría referente a los contenidos del conocimientos del contenido de desarrollo formativo y profesional de los estudiantes. En ese sentido, y partiendo de la idea de que la transposición interna, es decir, el paso del saber enseñar a saber enseñado a saber de aplicación, se han logrado articular elementos de las tres posturas teóricas mencionadas. De la teoría de transposición didáctica se aborda el concepto de transposición interna, entendiéndose como la actividad que realiza el profesor para adecuar lo requerido por el currículum y llevarlo hasta el aula. De la matemática en contexto se ha analizado el constructo de transposición contextualizada, que asimismo se ha considerado como un tipo de transposición interna. Y del conocimiento didáctico del contenido se retoman las categorías de análisis para la práctica docente que se han descrito previamente. Como referimos al inicio de esta plática, la investigación se ha desarrollado en los cuatrimestres septiembre-diciembre del 2014, 2015 y 2016. Lo anterior, debido a que el saber matemático de interés
se aborda en el primer cuatrimestre del programa educativo de procesos alimentarios, en la materia de álgebra lineal. Durante la investigación se trabaja con una técnica observacional no participativa de una clase de matemáticas, buscando los elementos que posibilitan o dificultan la transferencia de los saberes matemáticos, específicamente de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales en un proceso de transferencia al balance de materia, siendo este el contexto en el que se desarrolla la investigación. Para el desarrollo de la investigación se seleccionaron a 2 facilitadores de matemáticas, mismos que son reconocidos por parte de sus propios colegas por su elevada preparación y dominio del contenido de enseñanza, por su compromiso con la mejora e innovación docente y por la obtención reiterada de sus evaluaciones docentes, así como los buenos resultados registrados de sus estudiantes. Durante el tiempo que se ha llevado a cabo la investigación, se ha realizado la comparación de aspectos constantes entre los facilitadores participantes y se han caracterizado a través de las categorías de análisis del conocimiento didáctico del contenido. En relación con los primeros hallazgos, podemos destacar lo siguiente. Para el técnico superior universitario en procesos alimentarios, los saberes a enseñar son proporcionados por la Dirección General de Universidades Tecnológicas. Y para el caso particular del saber de interés, es decir, los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, se estudian en la asignatura de álgebra lineal, específicamente en la unidad 3 llamada Ecuaciones e Inecuaciones. Sin embargo, es preciso referir que en esta unidad se tiene una duración de 24 horas, pero se deben revisar los temas de ecuaciones lineales, desigualdades y sistemas de ecuaciones. Entonces, los facilitadores que se observaron dedican entre 8 y 10 horas a cada uno de los temas, tiempo que de acuerdo a su experiencia y las características propias de los estudiantes son insuficientes para profundizar en el saber. Con lo que respecta al objeto de enseñanza, durante el periodo de observación a los facilitadores se detecta el dominio del contenido y la búsqueda constante de estrategias y técnicas para la enseñanza de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, que va desde el uso de un software hasta el planteamiento de problemas contextualizados en el área de competencia. Cada uno de ellos, y recurriendo a su experiencia tanto en las matemáticas como en el área técnica, intentaron motivar a los estudiantes en el aprendizaje del saber enseñar. Sin embargo, también destaca que dado el tiempo destinado en el programa de estudios al tema matemático de interés, los facilitadores recurrieron a la exposición de información tratando de combinarlas con actividades y tareas encaminadas al trabajo independiente o en pequeños grupos de estudiantes. Destaca que solo un facilitador recurre al uso de problemas contextualizados en el área técnica para fortalecer su práctica docente. En consecuencia, durante la práctica docente se hace evidente el dominio de los contenidos de la materia, pero también se manifestaron las creencias, las concepciones sobre las matemáticas y el tema específico bajo observación que tienen los propios profesores o facilitadores. Al analizar el paso del objeto de enseñanza al objeto de aplicación, se observaron claras diferencias entre los 2 facilitadores. Por un lado, uno se concretó a iniciar su sesión haciendo referencia a que un sistema de ecuaciones lineales está formado por 2 ecuaciones de primer grado, es decir, explicó algunas generalidades para posteriormente hacer referencia a los métodos algebraicos y gráficos de solución. Finalmente, se dio la tarea de resolver algunos ejemplos de aplicación, pero estos fueron obtenidos de libros de texto. Se presentaron ejemplos de mezclas de soluciones químicas. Y como actividad final, los estudiantes dieron respuesta a una serie de ejercicios donde se pide el dominio de los métodos y algunos problemas tipo. Contrario a lo que se esperaría en una enseñanza con enfoque basado en competencias, se siguen presentando unas matemáticas poco comprensibles para los estudiantes, mostrándolas como procesos tortuosos y alimentando la idea de que no hay más nada que enseñar. Por el contrario, el otro facilitador inició su clase con un proceso de reflexión de la importancia de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, tanto para la formación académica del estudiante
como para su desarrollo profesional y laboral. Se observó un mayor dominio tanto de la materia como del área específica, lo cual se explica por la experiencia que tiene el facilitador tanto en el sector productivo como en la docencia, ya que ha impartido materias tanto del área de ciencias básicas como del área técnica y ha desarrollado proyectos con el sector productivo. Como actividad previa, el facilitador había dejado una actividad de investigación sobre el significado de un sistema de ecuaciones algebraicas lineales, sus métodos de solución y la necesidad de analizar qué es lo que ellas representan, dándole sentido a través del contexto de un problema. Durante las primeras sesiones dio seguimiento a esta actividad, pero siempre buscó transitar a través de las diferentes representaciones de un sistema de ecuaciones lineales, es decir, transitó de la representación gráfica a la algebraica, a la verbal y viceversa, buscando en los estudiantes el desarrollo de nuevas habilidades y atendiendo en la medida de lo posible los diferentes estilos de aprendizaje de sus estudiantes. Durante la sesión de aplicación del tema, se observó que este facilitador seleccionó un problema de balance de materia. Sin embargo, también se detectó un proceso de confusión en los estudiantes, pues ahora se les solicitaba resolver un problema del área técnica, es decir, un problema de balance de materia, específicamente una estandarización de leche, y parecía que en él no existía un sistema de ecuaciones lineales, no al menos un sistema perfecto, como los que se habían mostrado durante las clases, por lo cual se generaron dudas en los procesos de solución estudiados, ya que no parecían ser los mismos que se habían estudiado previamente. Específicamente en este punto se identifica la transposición contextualizada que refiere Camarena, es decir, se observa una ruptura entre lo enseñado y lo aplicado. En concreto, aunque el problema se resuelve mediante un sistema de ecuaciones lineales, estas no se parecen a las mostradas en la primera fase de instrucción. Los estudiantes se quedan con la idea de que se les enseñaron dos temas diferentes, aun cuando el facilitador realizó esfuerzos para demostrar que se trataba de ecuaciones algebraicas lineales, es decir, la representación matemática de un balance de materia correspondía a un sistema algebraico de ecuaciones de primer grado. En resumen, se pone de manifiesto un claro distanciamiento entre el saber enseñado, es decir, la presentación de los sistemas de ecuaciones algebraicas lineales, y el saber de aplicación, entendiéndose como la transferencia del conocimiento para resolver problemas específicos, por lo cual se generaron vacíos conceptuales que evidentemente fueron propiciados por la práctica docente. Ahora bien, con los hallazgos se ha realizado una primera aproximación a la transposición interna del facilitador, para lo cual se han identificado a grosso modo que los facilitadores tienen buen nivel y dominio de los conocimientos disciplinares sobre ecuaciones algebraicas lineales, pero desde luego esto no es suficiente si no se cuenta con una didáctica específica y acorde a los paradigmas actuales de enseñanza que permitan el diseño de estrategias didácticas encaminadas a la presentación, análisis y evaluación del saber enseñar. Las estrategias didácticas diseñadas deben ser respuesta directa del conocimiento de los estudiantes, o por lo menos el profesor se debe anticipar al actuar de los mismos, es decir, debe recurrir a su experiencia en búsqueda de respuestas ante las diferentes direcciones que toma el proceso de enseñanza, y finalmente se hace evidente la necesidad de ampliar los conocimientos sobre el contexto de desarrollo académico y profesional para poder plantear escenarios de mayor interés para los estudiantes. Todo lo anterior con el único fin de contar con elementos como facilitador para garantizar que el estudiante se apropie de los saberes matemáticos y sea capaz de hacer uso de ellos cuando así lo requiera. A modo de conclusión, se observa la necesidad de fomentar en el facilitador espacios de trabajo colaborativo con sus pares para realizar un proceso de reflexión sobre su práctica docente y su impacto en la adquisición de competencias. Asimismo, es importante la necesidad de generar situaciones didácticas estructuradas y encaminadas a la aprehensión de los saberes matemáticos, así como su transferencia, evitando el uso de una didáctica tradicional. En consecuencia, se vislumbra la matemática en contexto como una estrategia que puede coadyuvar al logro de estos objetivos. Finalmente, mediante el conocimiento didáctico del contenido, se puede realizar una aproximación a la cognición del facilitador y puede utilizarse para explicar el proceso de transposición interna. Para concluir mi intervención,
Comparto con ustedes algunas de las referencias utilizadas en la investigación y desde luego agradezco toda su atención, quedando a sus órdenes para atender cualquier pregunta surgida durante la presentación, misma que habré de atender a través del foro correspondiente. Desde luego, todas las sugerencias son bienvenidas. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta luego.